Bueno, la parte de comunicación la vamos a ver rápidamente porque después vamos a entrar más en detalle, ¿sí? Pero tiene que ver también con llamadas al sistema, ¿sí? Lo que tiene que ver con comunicaciones, dijimos que había dos modelos. Uno era pasaje de mensaje, ¿sí? Y el otro era memoria compartida. En este caso, el ejemplo es pasaje de mensajes, ¿sí? Pasaje de mensaje se hace a través de buzones, ¿sí? Le repito que eso lo vamos a ver después más adelante, pero como para ir entrando en tema, porque tiene que ver con las llamadas al sistema, por eso lo nombramos acá. Hay dos procesos que necesitan, puede ser, acá hay dos en el ejemplo, puede ser varios procesos, ¿sí? Que necesiten comunicarse entre sí. Entonces, eso por lo general se hace a través de buzones. En realidad, el buzón es un espacio de memoria, ¿sí? Que está definido para que los procesos se comuniquen entre ellos. Pero cada vez que yo tengo que hacer un send o un receive, ¿sí? O enviar o recibir información de un proceso a otro, lo que estoy haciendo es una llamada al sistema, ¿sí? La llamada al sistema send, de envío, la sistema receive, y para eso siempre actúa el sistema operativo, actúa el kernel. ¿Sí? Entonces, por eso está la flechita que cada vez que un proceso necesita comunicarse con el otro, va a ser una llamada al sistema, ¿sí? Para hacer alguna operación, ya sea de envío o de recepción de mensajes. Eh, Esto es lo que tiene que ver con pasaje de mensajes. La otra, la otra modo de comunicación es a través de memoria compartida. ¿Sí? La memoria compartida ya es dentro del mismo equipo, ¿sí? Creo que se llama memory map, ¿sí? Hay dos procesos o más, pueden ser más, que necesitan compartir y lo van a hacer a través de memoria compartida. Entonces, acá es más complejo en realidad para el programador. Para el programador que inicia ese espacio de memoria compartida, porque en su proceso tiene que manejar eh, todo lo que quiere hacer en ese espacio de memoria, ¿sí? Saber si, o sea, todo el mantenimiento, tiene que saber si ese espacio de memoria va a ser solo de lectura, si algún proceso puede dejar datos ahí, o si solo un proceso va a dejar datos ahí. O sea, tiene que manejar también la seguridad de ese espacio de memoria. Entonces, eso lo tiene que manejar adentro del proceso. ¿Sí? Por eso que no están las flechitas que van a parar al kernel, ¿sí? O al sistema operativo. ¿Por qué? Porque el espacio de memoria lo maneja uno de los procesos. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, es más trabajo para el programador. ¿No? Bien, otra de las cosas que tiene que ver con todo el sistema de protección y seguridad que tienen los sistemas operativos es lo que se llama el modo dual. ¿Sí? Existen, o sea, de lo que estuvimos haciendo o de los ejemplos que yo les di en la clase pasada, eh, esta tarea, esto lo hace constantemente. ¿Sí? Hay dos modos de ejecución. El modo supervisor, ¿sí? O llamado kernel, o llamado modo monitor también, son sinónimos. ¿Sí? Y el modo usuario. ¿Sí? Para llevar a cabo estos dos modos de ejecución, se agregó en su momento, a partir del Intel, como para tener una referencia, a partir del Intel 486, 82, ¿no? Sí, 8486.
se agregó al procesador un bit de modo. ¿Sí? Entonces ahí los sistemas operativos eh, empezaron a tener seguridad, digamos. ¿Sí? Si este bit de modo está en cero, eso significa que estamos trabajando en modo supervisor. Y si el bit está en uno, estamos trabajando en modo usuario. ¿Sí? Entonces, existen dos modos de ejecución, usuario y supervisor. Para llevarlo al gráfico que ya vimos hasta el cansancio, ¿sí? El proceso se ejecuta siempre en modo usuario, ¿sí? Se ejecuta en modo usuario. Pero ¿qué pasa cuando hace una llamada al sistema? ¿Sí? Cuando hace una llamada al sistema, ya ese proceso ya no va a estar trabajando más en modo usuario porque el bit de validez se puso en cero, ¿sí? Porque va a pasar a trabajar en modo supervisor. En realidad el proceso salió de ejecución porque hizo una llamada al sistema. Entonces, está pasando esto constantemente, ¿sí? La aplicación del usuario, vamos a suponer que hizo una System Call Open, ¿sí? Entonces, acá está trabajando en modo usuario, ¿sí? Cuando hizo una System Call Open, ¿sí? Eso se le hizo un requerimiento que le hizo el sistema operativo. Mientras estaba ejecutándose, estaban en uno. Cuando pasó a la llamada al sistema, pasó a modo kernel, ¿sí? Entonces el bit ya se puso en cero, ¿no? Entonces tiene que resolver toda la operatoria, ¿sí? Esto que está acá, esto es el dibujo, está en el Silverchat, ¿sí? Se lo van a encontrar eh, así de clarito en la versión que está en inglés, ¿sí? Porque en la versión que está en castellano está todo borroneado los dibujos. Esa, esa fotocopia que anda dando vuelta por todos lados. Este, en el de inglés está este dibujito, ¿sí? Bueno, interfase de llamada al sistema, aplicación en modo usuario, hizo un open, pasó al modo... Bueno, esto en realidad sería como el programa del usuario, ¿sí? El programa, todas las instrucciones del programa del usuario, que en algún momento ese programa de usuario hizo una System Call Open, ¿sí? Hizo una System Call Open. Entonces pasó, hizo una llamada al sistema y esta sería como la implementación de la System Call Open, que en definitiva es una rutina, otro programita que está escrito, por ejemplo, el lenguaje C, ¿sí? O el lenguaje ensamblador, depende de la System Call. Una vez que resolvió esa llamada al sistema, ¿sí? Ese open, bueno, le devuelve el control a- al usuario para que siga con las instrucciones siguientes. ¿Se entiende? O sea, está constantemente haciendo llamadas al sistema, ¿sí? Y está constantemente pasando de modo usuario a modo supervisor. O sea, el programa del usuario se estaba ejecutando tranquilamente en modo usuario, ¿sí? Cuando adentro del programa hizo una llamada, ¿sí? Hizo un open porque quería abrir un archivo, ¿sí? Quería abrir un dispositivo, lo que sea, ya hizo una llamada al sistema. Si hizo una llamada al sistema, bien, ese programa sale de ejecución en modo usuario, ¿sí? Y pasa a modo kernel. En realidad lo que se está haciendo no es que se está ejecutando las instrucciones del programa, se está resolviendo la system call que pidió en el programa, ¿sí? Esta sería la implementación de la system call. Cuando termina la implementación de la system call, hace un return y vuelve al usuario. Entonces sigue con la instrucción siguiente. ¿Se entiende?
¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Bien, con esto terminamos esta presentación. ¿Puedo cerrar? ¿O alguno tiene alguna pregunta para hacer? Bien, entonces vamos a ir ahora a empezar un tema nuevo, ¿sí? Que tiene que ver más que nada con la estructura de los sistemas operativos, ¿sí? Eh, para nosotros pareciera todo igual, pero en realidad los sistemas operativos se implementan de distintas formas, ¿sí? Han trabajado de una forma, después han pasado a trabajar de otra forma, ¿sí? Bueno, esas son cosas que vamos a ir viendo ahora en esta presentación. Eh, Primero vamos a empezar con esto. Cuando nosotros queremos diseñar un nuevo sistema operativo, ¿sí? O sea, cómo lo pensamos, ¿sí? En realidad, ¿para qué uso le vamos a dar, ¿sí? ¿Para qué lo necesitamos? Y después, ¿cómo lo implementamos, ¿sí? Si hablamos de sistemas operativos que nosotros conocemos, ¿sí? Eh, Hay dos grandes ramas de los sistemas operativos, ¿sí? Uno que son los sistemas operativos de propósito general, sistemas operativos de propósito general, que son los sistemas operativos con los cuales nosotros trabajamos por lo general, ¿sí? Salvo alguno que por ahí trabaje con alguna, no sé, si trabaja en alguna empresa, en alguna fábrica, en algún lado donde pueda haber otro tipo de sistemas. Y esos otro tipo de sistemas son los sistemas operativos de propósito específico, ¿sí? Entonces, tenemos sistemas operativos de propósito general y sistemas operativos de propósito específico, ¿no? Los sistemas operativos de propósito general son los que ya les nombré, los que Mundo Unix, Windows, Linux, ¿sí? Son los que conocemos, ¿sí? Que por lo general, ¿qué son? ¿Qué corremos sobre ellos? Sistemas administrativos, sistemas científicos, pueden ser, ¿sí? Por ejemplo, sistemas de uso general, lo que le damos comúnmente, el uso que le damos a una PC. Esos serían los sistemas operativos de propósito general. ¿Mm? Después tenemos sistemas operativos de propósitos específicos, ¿sí? Ah, yo tengo la pregunta acá porque, claro, pasa que no la grande, cuando yo lo pongo en pantalla completa no aparece, porque es para preguntar, ¿sí? Pero bueno, este, los sistemas operativos de propósitos específicos en realidad son los sistemas operativos de tiempo real, ¿sí? Los sistemas de tiempo real por lo general los vemos en la industria, ¿sí? Eh, no sé, por ejemplo, a ver, en una industria, bueno, acá no sé, en la destilería de PF de La Plata, ¿sí? Debe haber un montón de sistemas operativos de tiempo real que controlan un montón de dispositivos, de máquinas, ¿sí? O sea, por ejemplo, un sistema operativo que controla la carga de fluido de combustible en un tanque, no sé. Entonces, cuando llegó cuando se llenó el tanque, tiene que mandar una señal y cerrar en una llave, una válvula, ¿sí? O, bueno, esos son sistemas operativos de tiempo real, ¿eh? No sé, estoy controlando una caldera, ¿sí? Está constantemente leyendo sensores, ¿sí? Y tiene que leer el sensor de temperatura
y bueno, en la caldera puede llegar a 400 grados. Si la caldera llega a 400 grados, la tengo que apagar, ¿sí? Porque si no, vuela por los aires. Entonces, esos son sistemas operativos de tiempo real, ¿sí? Por lo general son sistemas que, que tienen, por lo general, muy pocos procesos en ejecución, ¿sí? Algunos tienen un solo proceso en ejecución, ¿sí? O un sistema operativo que maneja una máquina herramienta, ¿sí? Entonces, a eso llamamos sistemas operativos de tiempo real, ¿sí? Después los podemos dividir en sistemas operativos de tiempo real estricto y de tiempo real no estricto, ¿sí? Entonces, si hablamos de sistemas operativos de tiempo real estricto, digamos, ¿qué ejemplo me van a dar? El que yo les acabo de decir, ¿sí? La mayoría de los sistemas de tiempo real que se implementan en la industria, ¿sí? Esos son estrictos porque, bueno, las cosas se tienen que resolver sí o sí. No puedo esperar, ¿sí? Ah, no, si estoy ejecutando un proceso, no puedo apagar la caldera porque estoy esperando que... No, ese proceso tiene que hacer eso, sí o sí, y tiene que chequear y apagarla, ¿sí? Entonces son sistemas estrictos, ¿no? Ahora, hay sistemas operativos de tiempo real que son no estrictos y eso tiene que ver con algo que ustedes ya conocen, que es el mundo multimedia, ¿sí? En el multimedia, los sistemas real no son sistemas operativos, perdón, de tiempo real, pero no son estrictos. ¿Sí? Y por ahí me pueden dar un ejemplo. ¿No conocen ningún ejemplo? Que hablé del mundo multimedia. En realidad, por ejemplo, los televisores Smart, cuando yo estoy viendo algo, lo estoy viendo en tiempo real, ¿sí? Pero son tiempo real no estricto, en realidad, porque bueno, no, si la señal se me debilita o se me corta, o llovió en tal lugar, si estoy viendo algo de forma satelital, en realidad no pasa nada, ¿eh? Por eso lo llamamos tiempo real, pero no son estrictos como los de la industria, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de tiempo real no estricto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la multimedia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? En realidad, si yo tengo que diseñar, por ejemplo, un sistema operativo, muchas veces, hoy en día, se diseñan ciertas cosas, ciertas partes del sistema, ¿sí? No es como antes que por ahí los dispositivos tenían su propio sistemas operativos, ¿sí? Que eran diseñados desde cero. Hoy en día, la mayoría de las cosas que se usan o que yo necesito un sistema operativo, en muchos casos usan el kernel de Linux. Y ustedes se darán cuenta que el celular que ustedes usan en realidad es un sistema operativo Linux, ¿sí? O sea, el sistema operativo se llama Android, pero bueno, el sistema operativo pero ¿qué usa como sistema, como kernel principal? Y usan el kernel de Linux, ¿sí? Eh, y el otro usa otro kernel similar, que es el de la familia Unix. Este,
muchos equipos de comunicaciones. Muchos equipos de comunicaciones también usan el kernel de Linux, ¿sí? Entonces, cuando entramos en esta tarea de tener que diseñar algo, ¿sí? Vamos a tener objetivos y especificaciones. O sea, para qué lo queremos a ese sistema operativo? ¿Qué vamos a hacer con él? O sea, lo primero que hay que hacer es el qué. ¿Qué va a hacer y cuáles van a ser las políticas, ¿sí? Para que ese sistema funcione, ¿sí? Para lo que necesito. Entonces yo tengo que primero definir bien cuáles son las políticas eh, y determinar para qué lo voy a usar, ¿sí? Después veremos los mecanismos de cómo hacemos para que esas políticas funcionen, ¿sí? De cómo hacerlo. Y después, bueno, vendrá la etapa de implementación. Pero cuando uno diseña algo, tiene que tener en cuenta ciertas cosas, ¿sí? Unas son mucho más importantes que otras, ¿sí? Por ejemplo, en el celular sabemos que el kernel es un kernel de Linux, pero bueno, eh, Android en realidad, en ese sistema operativo Android, ¿en qué puso mucho énfasis, digamos, cuando diseñó el sistema operativo para un celular? ¿En qué puso mucho énfasis? ¿Qué hacen con el celular ustedes? Cómo lo usan? Con el dedo. Entonces, ¿en qué puso énfasis Android cuando diseñó el sistema operativo para el celular? En la parte gráfica, ¿sí? En la interfaz, en la pantalla, en el touch, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Ese diseño para un sistema operativo de un celular, ¿sí? Este, si yo tengo que diseñar un sistema operativo donde va a estar montado un, no sé, un motor de base de datos, por ejemplo, ¿sí? ¿Me importa la parte gráfica? No me interesa la parte gráfica mucho en un motor de base de datos, ¿sí? Tengo parte gráfica para realizar algunas cosas, después las manejaré en forma de texto, pero no tiene mucha importancia, ¿sí? ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Eh, ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo principal que yo voy a necesitar para que ese sistema operativo funcione? ¿Sí? Si tengo que diseñar un sistema operativo para un dispositivo, un router, por ejemplo, ¿sí? Mm, La parte gráfica, en realidad, la voy a usar solamente para administrar ese equipo, pero bueno, yo tengo que poner mucho hincapié en lo que es el sistema de comunicaciones, ¿sí? Yo tengo un router, en ese router tengo varias interfaces de red, ¿sí? Para conectar distintos equipos, entonces eh, lo principal de todo ese diseño de ese sistema operativo es las comunicaciones, ¿sí? Tengo que hacer un ruteo de distintas interfaces de red, distintas redes, ¿sí? Entonces tengo que ponerle énfasis en eso, ¿sí? En lo que es las comunicaciones, ¿no? ¿Se entiende esto? Esto en realidad puede ser que en algún momento ustedes trabajando para algún lado tengan que diseñar algo así para algún dispositivo, ¿sí?
O sea, cada vez hay más cosas, lo que llamamos Internet de las cosas, ¿sí? Cada vez tenemos más sistemas operativos o pequeños sistemas operativos metidos en todos lados, ¿sí? Esos pequeños sistemas operativos tienen un objetivo, ¿sí? Que funcione lo que yo, para el uso que le voy a dar, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener en cuenta qué es lo principal. Yo quiero que funcione. Ya muchos, cada una de esas cosas, por eso le digo, la mayoría usan el kernel de Linux, entonces ya tienen la mitad de las cosas hechas, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar, ¿hasta qué hora tenemos? Cuatro, 5:30, ¿no? Sí, 5:30. 5:30. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el diseño y más que nada la estructura de los sistemas operativos. ¿Sí? Eh, bueno, acá nombramos una estructura simple, una estructura que la llamamos microkernel, otra que la llamamos monolítico, otra que la llamamos por capa y otra que la llamamos modular. ¿Sí? Eh, Después hay otras que son más que nada mixtas. ¿Sí? Bueno, esta simple la nombramos porque, bueno, siempre ponemos el mismo ejemplo de un sistema operativo donde ejecutamos de un proceso a la vez, como era el viejo sistema de OS. ¿Sí? Yo tengo el programa de aplicación, ¿sí? Tengo el programa de aplicación y en realidad lo único que tengo es un programa residente en la memoria que es el sistema operativo, ¿sí? Pero es, en ese viejo DOS un sistema operativo ocupaba 2K, cosas así. No ocupaba casi nada. Y después ocupaba el intérprete de comando que era el command prompt, ¿sí? O sea, tenía también algunos drivers, ¿sí? Y nada más que eso, ¿sí? Era una estructura muy simple. ¿Sí? Después cuando hablamos de otros sistemas operativos más en serio, digamos, ¿sí? Eh, tenemos lo que llamamos estructura de microkernel. ¿Sí? La estructura de microkernel, como la palabra lo indica, el kernel es una función que tiene solamente el manejo de ciertas cosas principales del sistema operativo. ¿Sí? O sea, es un kernel chiquito, ¿sí? Para que lo entienda, es un kernel chico, ¿sí? Que solamente va a manejar, por ejemplo, las interrupciones, ¿sí? Que es lo principal que tiene que manejar un sistema operativo, las interrupciones, los procesos, ¿sí? Y la planificación de los mismos, ¿sí? Y la IPC, de la comunicación, ¿sí? La administración de la memoria, puede ser RAM, ¿sí? Entonces, son funciones que están en un mismo espacio de memoria, ¿sí? Entonces, ese espacio de memoria, ¿sí? Es chiquito porque cumple pocas funciones, ¿sí? El resto de las funciones del sistema operativo está fuera del espacio del kernel, ¿sí? Son como cosas aisladas, ¿sí? Entonces, al ser cosas aisladas, un sistema operativo microkernel tiene mucha seguridad. ¿Sí? El resto de las funciones del sistema operativo, como pueden ser el manejo de los discos, o sea, del file system, el manejo de las terminales, el manejo de impresora, de drivers de impresora, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con driver.
todo lo que tiene que ver con los servicios de file system, todo lo que tiene que ver con las interfaces del usuario, ya sea interfaces gráficas o interfaces de texto. Este, son todos, son todos modulitos que están aislados y que todos interactúan con el microkernel. Entonces, los podemos ver cada una de estas cosas, ¿sí? Cada uno de estos circulitos, ¿sí? Los podemos ver como si fuesen programas de aplicación de usuario, más o menos parecido, como para que se entienda, ¿sí? Entonces, es una estructura eh, que es muy segura, ¿sí? Bueno, pero si es muy segura, por ahí ustedes van a pensar por qué no se usa, ¿sí? Eh, es un kernel muy chiquito, con lo necesario. El resto usa espacios de memoria independiente, ¿sí? Usa espacios de memoria independiente. O sea que no se puede ahí pisar la memoria mucho, ¿sí? Si hay algún error. Aísla muy bien los errores, ¿sí? Si hay un error en un módulo, ese error queda suscripto a ese módulo, ¿sí? Eh, Como les dije, es muy seguro, pero en realidad es muy lento, ¿sí? Porque cada cosa que yo tengo que hacer eh, es como si tuviese que pedir permiso, ¿sí? Eh, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? A ver, ustedes están ahí sentados, ¿sí? Y vamos a suponer que cada uno de ustedes, eh, uno quiere hablar con el otro, ¿sí? Entonces no tiene permiso para hablar uno con el otro. Para hablar uno con el otro tiene que salir afuera a pedirle, no sé, vamos a suponer que en las puertas hay uno de seguridad. Entonces tiene que salir, preguntarle al de seguridad si puede hablar con el otro, ¿sí? Y después ahí le va a responder, ¿sí? Entonces, una cosa parecida, ¿sí? Entonces, es como que cada función que tiene que realizar el proceso, cada función que tiene que realizar el proceso tiene que hacer una solicitud al microkernel para que se la resuelva, por ejemplo, para que se comunique el shell con el file system o lo que sea, ¿sí? Entonces, para que haya comunicación entre ellos, siempre hay que pasar por el microkernel, ¿sí? Y eso hace que sea más lento, ¿por qué? Porque están en espacios de memoria distintos, ¿sí? Como si fuesen procesos aislados, ¿sí? Entonces, es muy seguro, pero bueno, es mucho más lento, ¿sí? Eh, Minix, por ejemplo, es un ejemplo de sistema operativo L4. Este no lo tengo muy nombrado, pero se usa. Eh, Son ejemplos de sistemas operativos que usan microkernel, ¿sí? En realidad no es usado para sistemas operativos así de propósito de general, ¿sí? Como usamos Unix, usamos Linux, ¿sí? Eh, en realidad lo están usando esos pequeños sistemas operativos están masivamente inmersos dentro de los dispositivos, ¿sí? Es más, hasta Intel, este, en su interior del microprocesador tiene un pequeño sistema operativo, Minic o L4, no me acuerdo cuál de los dos. eh, por supuesto que para realizar ciertas funciones básicas del microprocesador, ¿no? Pero bueno, hay una duda, una disyuntiva con eso de que si un microprocesador, que para nosotros es un hardware, tiene metido adentro un sistema operativo, ¿no? Eh, y ese sistema operativo puede
no sabemos qué es lo que hacen, ¿sí? Algunas cosas, funciones principales, por supuesto que hace para que el microprocesador funcione algunas cosas, pero del resto no sabemos, ¿sí? Si no están espiando, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Entonces, como es un kernel muy chiquito y muy seguro, es muy usado en los dispositivos. Por ejemplo, las controladoras de los discos rígidos, eh, por lo general usan sistemas operativos de este tipo, ¿sí? Porque son muy seguros, ¿sí? Ahí no va a haber, no va a pasar que uno pise el espacio de memoria del otro porque están totalmente aislados. Entonces, se usa en la mayoría de los dispositivos, ¿eh? ¿Quedó claro esto? O sea, no se usa como sistema operativo así de propósito general, que es lo que estamos acostumbrados a usar nosotros. Sí, te escucho, no sé quién habló. No, no hablamos, profe. Ah, pensé que habían hablado. Bien. Entonces, estructura de microkernel, ¿sí? Un kernel chiquito. Como contrapartida de esto, ¿qué tendríamos? Un kernel grande, ¿sí? Entonces, pasamos a una estructura llamada monolítica, ¿sí? Una estructura de sistema operativo llamada monolítica, ¿sí? Donde tenemos el hardware, ¿sí? Y todo está, como esto que está acá, todo esto, ¿sí? Está metido dentro del kernel, ¿sí? O sea, todo está metido en el mismo espacio de memoria, ¿sí? Esto tiene una gran ventaja, es mucho más rápido, ¿sí? Porque está todo, por eso, bueno, Linux en realidad nació con una estructura monolítica, ¿sí? O sea, todo está metido dentro del mismo espacio, ¿sí? Eh, Linux, Linux Torvald lo diseñó de esta forma, ¿sí? Porque ya existían sistemas operativos de microkernel, pero eran muy lentos, ¿sí? Entonces, cuando nació este sistema operativo, Linux nació en forma monolítica, ¿sí? El, el otro, el sistema operativo microkernel, fue un diseño bueno, ustedes tienen el libro ahí de Tannenbaum, ¿sí? Diseñó un sistema operativo pequeño de microkernel, ¿sí? Con funciones básicas solamente, ¿sí? Porque lo necesitaba para ciertas cosas específicas, ¿sí? Eh, pero bueno, como contrapartida apareció un sistema operativo con estructura monolítica, ¿sí? Todo está circunscrito dentro del mismo espacio de memoria. Pero bueno, esto tiene algunos problemas también, como es el aislamiento de los errores, ¿sí? No es fácil aislar los errores acá porque los errores en alguno de los módulos puede pasar que se propague a los otros, ¿sí? Y que se produzca un kernel panic, ¿sí? Entonces, significa que todo se ejecuta en el mismo espacio de memoria, o sea, es todo un solo bloque de código, ¿sí? Acá en lo que esto sería una versión monolítica pura, digamos. Después vamos a ver que hay unas particularidades, ¿no? Pero bueno, nosotros podemos agregar un driver, por ejemplo, a esta estructura de kernel monolítico, ¿sí? O sea, vamos a hacer que necesitamos un driver que no lo tenemos, entonces lo podemos agregar, ¿sí? Bajamos el código
eh, lo vamos a tener que compilar de nuevo. ¿No? Una vez que lo compilamos de nuevo, reiniciamos el equipo y ya tenemos ese driver metido dentro del espacio del kernel. ¿Sí? Era común por ahí antes, en las versiones viejas de Linux, cuando recién empezamos con esto, solíamos tener algunos problemas en la parte gráfica, porque a veces no reconocía el sistema operativo Linux ciertas tarjetas gráficas. ¿Sí? Entonces, si estaba el driver por ahí en algún lugar, lo bajábamos, lo compilábamos de nuevo y lo metíamos dentro del espacio del kernel. ¿Sí? O sea, estamos modificando el kernel. ¿Sí? No es que se hacía todos los días, eso se hacía a veces, que podía llegar a ser a veces. Bien, como les dije, la propagación de errores puede suceder porque está todo dentro del mismo espacio de memoria. O sea, esto puede pasar porque un DAI puede estar escribiendo en otra zona de memoria que no le corresponde, ¿sí? Y ahí podemos llegar a tener un kernel panic, ¿sí? Eh, bueno, como les dije, Linux es un ejemplo en las versiones más antiguas, ¿sí? De lo que es un kernel monolítico. ¿Sí? Bien, después pasaríamos a otro esquema de diseño, ¿sí? Y estructura que se llama enfoque por capas o layered, ¿sí? Donde el sistema operativo está dividido en numerosas capas o niveles, ¿sí? Construida una sobre la otra, ¿sí? Bueno, acá lo puse en forma medio de círculo, es un dibujito que encontré, o lo saqué del libro, no me acuerdo. Donde tenemos el hardware, ¿sí? La capa siguiente, que es la que maneja la comunicación con el hardware, ¿sí? Y después tendríamos los distintos niveles. Por ejemplo, ahora vamos a ver en otro, en otra presentación, ¿sí? Los distintos niveles que son la administración de la CPU, RAM, etcétera, etcétera. O sea, en forma modular, las capas son seleccionadas de manera que cada una usa funciones o operaciones y servicios de las capas inferiores. ¿Sí? O sea, una capa este, se comunica con la capa superior y con la capa inferior. ¿Sí? No existe comunicaciones, por ejemplo, de la capa de usuario con el kernel, digamos, por darte un ejemplo, ¿sí? Siempre tiene que pasar por todas las capas. ¿Por qué eso? Porque se comunica solamente con la superior y la inferior. Las primeras versiones de Windows NT usó una estructura de este tipo por capas, ¿sí? O layered. Eso se fue basado en un modelo OSI de redes, que eso lo van a ver después el modelo OSI tiene que ver con redes, sí, pero fue basado en este modelo, que es un modelo para redes, es muy seguro, sí. Pero para un sistema operativo tiene ciertas desventajas, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque había un aislamiento total del hardware, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una capa intermedia que se llama HAL. Una capa, pero intermedia entre el hardware y el resto del sistema, ¿sí? El sistema operativo. Una capa HAL que se llama abstracción del hardware, ¿sí? Entonces, las primeras versiones
de Windows NT y las versiones del sistema operativo OS, OS 2 War creo que era también, usaban este tipo de estructuras, ¿sí? Pero el problema que tenía es que era muy lento, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo puse así de esta forma. Tenemos el hardware, la capa HAL, ¿sí? La capa de abstracción del hardware, ¿sí? Que es la que se comunica directamente con el hardware, ¿sí? Todo se comunica a través de esta capa, ¿sí? Después tenemos los distintos módulos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el kernel del sistema operativo, la administración de la CPU, de la RAM, etcétera, el file system, ¿sí? Los servicios del sistema, las interfaces, ¿sí? Etcétera. Y después, por último, tenemos el nivel de aplicaciones del usuario, ¿sí? Los sistemas del usuario. Entonces, en un principio, cada capa se comunica con la siguiente, ¿sí? O sea que para llegar del nivel de aplicación hasta la CPU hay que pasar por todas las capas. Bueno, eso lo que trajo fue un problema que era, bueno, está bien, aislaba muy bien los errores, pero era muy lento, ¿eh? Entonces, al ser muy lento, esto lo tuvieron que modificar, ¿sí? Entonces, rápidamente, Microsoft ya en la versión NT4, ¿m? Windows Server NT4, lo corrigió. Y lo corrigió a través de túneles, ¿sí? Entonces, empezó a armar túneles entre las distintas capas. Entonces, ya no era necesario pasar por todas las capas, sino que se iban saltando las capas, ¿sí? Entonces, por eso el sistema operativo empezó a responder mucho más rápido porque no tenía que pasar por todas las capas para ir de un lugar a otro. Pero bueno, eso medio como que dejó de ser una estructura real, digamos, por capas. Entonces, eh, pero bueno, Microsoft lo solucionó de esa forma. OS 2 nunca cambió esa forma del aire y bueno, el sistema operativo murió porque no se usó más, ¿sí? Bueno, al menos yo no conozco que se use ese sistema operativo, se usó muy poco. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Windows en realidad hoy en día usa una estructura híbrida, ¿sí? Eh, en realidad prioriza mucho las tareas de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, en un ambiente como el que estamos trabajando nosotros en una PC, siempre prioriza los procesos que están por delante, digamos, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo en este momento. Si estoy usando, por ejemplo, estoy usando el PowerPoint, estoy usando el Zoom para comunicarnos. Entonces, a esos procesos que están se llama en el front, digamos, adelante, ¿eh? Son los que prioriza principalmente el sistema operativo Windows, ¿sí? Y en realidad es una estructura media híbrida, ¿sí? Se llama así. Entonces, pero por ejemplo, en los Windows Server, en la familia de servidores, en la familia de servidores, ¿qué es lo que va a priorizar? Y yo en un servidor no estoy trabajando con el PowerPoint, con el Word, con el Excel. Si en un servidor yo estoy corriendo aplicaciones. Entonces, ahí en ese caso toda la parte gráfica no le da importancia y prioriza los problemas que están, los procesos que están en backend, ¿sí? Que se están ejecutando por atrás. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, acá ya estamos en hora. Ah, bien, bien, ya terminamos. Listo, listo. Eh, Nos queda un diseño de estructura que se llama modular, ¿sí?
donde tenemos el núcleo principal o kernel, ¿sí? Y distintos módulos, ¿sí? Son todos módulos independientes. En realidad, hoy Linux usa una estructura de este tipo modular, pero la ventaja que tiene esto, que también es rápido, ¿sí? Pero, por ejemplo, lo que me permite a mí, en este caso, es poder cargar y descargar módulos rápidamente a través de la interfaz LKM, ¿sí? Entonces, yo puedo cargar un módulo, ¿sí? Nuevo que necesito sin o sea, lo cargo directamente y no tengo la necesidad de tener que compilar todo de nuevo y reinstalar, y perdón, y reiniciar el sistema operativo, ¿sí? Todas estas cosas se pueden hacer sin el reinicio del sistema operativo. Entonces, este tipo de estructura me permite trabajar de esa forma. En definitiva, Linux usa una estructura de este tipo, pero es similar a la monolítica. ¿Por qué? Porque todos estos módulos, ¿eh? Están todos en el mismo espacio del kernel, ¿sí? Por más que sean módulos independientes, todos están en el mismo espacio de memoria. ¿Mm? Por eso que es mucho más rápido, ¿sí? Eh, en cuanto a los errores pasa lo mismo, ¿sí? Que en el sistema monolítico tradicional. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a dejar acá, ¿sí? Seguimos la clase que viene con otros temas, ¿sí?